Las medias de los flamencos. Cierta vez, las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y los sapos, a los flamencos, a los yacarés y a los pescados. Los peces, como no caminan, no pudieron bailar, pero siendo el baile a la orilla del río, se asomaban por la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el cuello un collar de bananas y fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos pies. Además, llevaban una luciérnaga colgada como un farolito que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas de bailarina. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado. Las verdes, una de tul verde. Las amarillas, unas de tul amarillo. Y los yacarés, una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y cenizas, porque así es el color de los yacarés. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que vestían hermosas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban apoyadas en la punta de sus colas, todos los invitados aplaudían. Solo los flamencos estaban, porque como tienen poca inteligencia, no habían sabido cómo arreglarse. Envidiaban el traje de todos, sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular sus gasas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces: «Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas blancas y negras y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros». Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. ¡Tan, tan! Pegaron con las patas. «¿Quién es?», respondió el almacenero. «Somos los flamencos. ¿Tienen medias coloradas blancas y negras?» «No, no hay», contestó el almacenero. «¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así». Los flamencos se fueron a otro almacén. ¡Tan, tan! ¿Tiene medias coloradas blancas y negras? El almacenero contestó: «¿Cómo dicen? ¡Están locos! No encontrarán medias así en ninguna parte. ¿Quiénes son ustedes?» «Somos los flamencos», contestaron. Y el hombre dijo: «Entonces son con seguridad flamencos locos». Fueron a otro almacén. ¡Tan, tan! ¿Tienen medias coloradas blancas y negras? El almacenero gritó: «¿De qué color?» «Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. Váyanse enseguida». Y el hombre los echó con la escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y todos los echaban tratándolos de locos. Entonces, un tatú, que había ido a tomar agua al río, se quiso burlar de ellos y les dijo, haciéndoles un gran saludo: «Buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez hay en Buenos Aires, pero tendrían que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada la lechuza tiene medias así. Pídanselas». Los flamencos le dieron las gracias y fueron volando a la cueva de la lechuza. Le dijeron: «Buenas noches, lechuza. Venimos a pedirte tus medias coloradas blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras, y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se enamorarán de nosotros». «Con mucho gusto», respondió la lechuza. «Esperen un segundo, vuelvo enseguida». Los dejó solos un momento y regresó con las medias. Pero no eran medias, eran cueros de víboras de coral, lindísimos cueros recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. «Aquí están las medias», le dijo la lechuza. «No se preocupen de nada, sino de una sola cosa. Bailen toda la noche, bailen sin parar, bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran, pero no paren un momento, porque en vez de bailar, van entonces a llorar». Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso. Y locos de alegría, se pusieron los cueros de las víboras de coral como medias, metiendo las patas dentro de los cueros que eran como tubos. Y muy contentos se fueron al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosas medias, todos los envidiaron. Las víboras querían únicamente bailar con ellos, y como los flamencos no dejaban de mover las patas un instante, las víboras no podían ver de qué estaban hechas aquellas medias.
Pero poco a poco comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban por el lado, se agachaban para tocar con sus lenguas las patas de los flamencos, porque las lenguas de las víboras son como sus manos. Pero los flamencos bailaban sin parar, aunque estaban cansadísimos. Las víboras de coral pidieron entonces a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperaron a que los flamencos se cayeran de cansados. Un minuto después, un flamenco que no podía más tropezó con el cigarro de un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas del flamenco. Vieron qué eran esas medias y lanzaron un grito que se oyó desde la otra orilla del Paraná. «¡No son medias!», gritaban las víboras. «¡Nos han engañado! Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víboras de coral». Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar ni una sola ala. Entonces las víboras se lanzaron sobre ellos y, enroscándose en sus patas, les deshicieron las medias a mordiscos. Les arrancaban las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas para que les doliera. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado a otro hasta que al final, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas, y arreglándose sus trajes de tul, se marcharon. Las víboras pensaron que los flamencos morirían de dolor, pero no fue así. Los flamencos corrieron a echarse agua, gritaban de dolor y sus patas, que eran blancas, estaban ahora por el veneno de las víboras. Pasaron días y días y siempre sentían el terrible ardor en las patas y las tenían siempre de color sangre porque estaban envenenadas. Hace mucho tiempo de esto y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el... A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos en tierra, pero los dolores vuelven y corren a meter sus patas en el agua. A veces les duele mucho, encogen una pata y quedan así por horas, porque no pueden estirarlas. Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y ahora tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos, pero mientras se curan en el agua, los flamencos no pierden ocasión de vengarse, comiéndose a cuanto pescadito se acerca demasiado a burlarse de ellos.